Muy buenos días, queridos estudiantes de grado octavo del Colegio Los Naranjos IED. Mi nombre es Ana Isabel Pulido Novoa. Comparto el grado octavo con mis compañeras Ivonne Lorena Fonseca y Rubí La Sierra. Tengan todos un fraternal saludo, un fuerte abrazo. Y al igual que ustedes, padres de familia, han sido el apoyo incondicional, el apoyo verdadero para este proceso que pues por las situaciones actuales de la ciudad y del país y del mundo pues tocó tomar ciertas determinaciones. Los felicito por su responsabilidad, por la autonomía que han tenido, por el esfuerzo que han hecho, por estar siempre ahí pendientes de sus hijos, a todos cuidadores, familiares, papá, mamá, cuidentes, los que estén ahí con sus hijos, a ustedes también chicos, los felicito y espero pues estemos también colaborando en casita y compartiendo en paz, armonía, pues para que esto tenga un final pronto y que nos volvamos a encontrar. Bien, este tutorial tiene dos momentos. El primer momento es unas acotaciones sobre el taller número 1 de la semana 1 del segundo bimestre y una descripción del segundo taller que deben resolver sobre la semana 2 y 3. Recordemos que iniciamos con literatura colonial, unas pequeñas características de contexto histórico y con esa información de la guía debíamos realizar un mapa conceptual, el cual les aconsejo debe ser un poco más completo en una próxima oportunidad, que los conceptos sean claros, precisos y cortos, ¿no? Que no sean tan extensos. Un segundo punto que observé es que, bueno, en figuras literarias no hubo mucha dificultad, pero sí considero que necesitamos reforzar bastante porque en este segundo taller vamos a afianzarlas un poquito más con los temas líricos y los poemas. Y algo que no puede faltar es la ortografía, pues que estamos todavía fallando, entonces tenemos que mejorar mucho y eso lo mejoramos con una buena lectura, no lectura solamente impuesta, sino también que en este tiempo que tenemos y que tuvimos, pues formemos ese hábito todos los días leyendo un poquito. Esa es una de las maneras para mejorar la ortografía. Y otra, pues estar muy cuidadosos de lo que escribimos, usar el diccionario, preocuparnos por lo que escribimos. Eso es algo fundamental, no solo en la lengua castellana, sino en todas las áreas. Bueno, vamos a continuar entonces ya con el taller número 2 correspondiente a la semana 2 y 3 del segundo bimestre. Recordemos que estamos trabajando literatura colonial y independientemente de que la literatura colonial haya sido muy fuerte en la parte narrativa, tenemos que estar muy convencidos que la parte lírica de este momento de la historia tuvo una importancia fuerte por parte de algunos escritores, pero especialmente en la voz femenina de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, como tengo aquí la presentación, dice: su grandeza radica en mostrar su desacuerdo con las injustas reglas de la sociedad de su época y la literatura fue su desafío. Entonces, esta mujer fue una luz en el momento de tanta dificultad, especialmente para las mujeres, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy normal actualmente que una mujer tenga cargos políticos, hasta presidentas, pueda leer, pueden ir a trabajar, a estudiar. Para nosotros es muy normal, pero resulta que en el tiempo de la colonia no era muy normal, no estaba permitido. La mujer estaba sencillamente indicada para hacer algunos oficios, todos los oficios de la casa, preocuparse por ser ama de casa y no más. No se podía tener este tipo de atribuciones, el aprender a leer, el tener una independencia intelectual, era imposible. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer grandiosa que dejó un gran legado lírico en comedia, en narración, en prosa, y pues de ella las mujeres actualmente podemos tomar ejemplo. Algunos datos de su vida son en que ella es mexicana, a los 3 años aprendió a leer,
leyó bastante los libros de la biblioteca de su abuelo materno, ahí fue donde más aprendió. Aprendió el latín por su propia cuenta porque era indiscutiblemente no a ir a estudiar. Ella pensaba que en su infancia todo el mundo escribía en verso. Después de ya empezar a ser adolescente, ella se interesa mucho como que, oiga, yo quiero estudiar. Entonces trata de convencer al padre que se disfrace de hombre para ir a la universidad, pero es imposible, no es permitido. Entonces ella decide como única opción irse al convento, porque era o casarse o irse al convento. Entonces ella decide pues irse al convento para tener la posibilidad de tener cierta libertad en su pensamiento y en la parte sobre todo de los estudios, porque ella decía quiero aprender, pero estudiando, leyendo, y la única manera de lograrlo era o estar estar incluida de monja, porque ellos sí tenían el derecho de tener ese derecho de leer, de aprender, de estudiar. Entonces, como podemos recordar también de la literatura colonial, la religión ocupa un lugar muy importante en ese momento. ¿Listo? Otros datos de ella, fue excelente en la lírica, se destacó notablemente por sus obras líricas, especialmente las de arte mayor. Las de arte mayor son las que tienen más dificultad, más cultas. Las de arte menor son las que eran usadas más por la música y los poemas más populares. Arte menor tenía eran estrofas de 4 versos con 8 sílabas cada verso, y ya las de arte mayor era superior a 8 sílabas, entre 11 y 14 sílabas. Entonces requería de más lenguaje y más propuesta literaria. Muchas figuras literarias se usaban. Sor Juana no solo se dedicó a los temas cristianos, por el contrario, habló de todo. Del amor, era una fanática de hablar del amor, de los desamores, de los valores, especialmente de la mujer. Una de sus obras más nombradas en la comedia fue Los empeños de una casa, donde ella marca fuertemente el carácter y la importancia de la mujer. Esta es una comedia, pero fue escrita en verso. Fue una de sus mejores obras escritas en verso. Muy interesante leerla. Otra, bueno, el mundo clásico también tomó mucha importancia porque, de acuerdo a muchos mitos griegos, ella escribió sus obras. Bueno, a propósito, con respecto a la parte religiosa, cuando estaba en el convento, tuvo un confrontamiento con el obispo de Puebla, porque éste le envió una carta exigiéndole que debía retirarse de la iglesia, o que si no se dedicara solamente a la parte religiosa, pero que no se dedicara a otras cosas como eran las de escribir. Pero ella, su insistencia, su perseverancia, dijo no puede ser. Le respondió una carta igualmente muy hermosa, pero haciéndole ver que ella no lo iba a hacer, porque era un derecho de las mujeres. Las mujeres con ella, en ese momento, fue un paso muy grande en la historia de la literatura y de la sociedad. ¿Por qué? Porque se lograron cosas como por ejemplo, el poder escribir, el poder participar en otro tipo de eventos, de votar, que con el tiempo se fue dando poco a poco, porque es que indiscutiblemente, chicos, la mujer en ese momento solamente era para la casa. Entonces miren, ahí nos podemos ir pensando en la gran diferencia. Bueno, ella fue una experta escribiendo sonetos, textos líricos, con gran influencia del barroco español, por Góngora y Quevedo, unos autores espectaculares que influyeron en ella, y ella los plasmó en sus escritos. En este caso vemos acá un soneto. Los sonetos son piezas líricas de 4 versos, los dos primeros versos las dos primeras estrofas de 4 versos y las 2 últimas estrofas de 3 versos. Esas rayitas rojas que ustedes ven ahí, que las agregué, es para que ustedes se den cuenta que al contar cada una de esas rayitas o de esas sílabas, tenemos 11 sílabas en cada verso,
Y esa es una de las características marcadas de un soneto, que son endecasílabos. Tienen 11 versos y, como podemos ver así, 4 estrofas. Recuerden que estrofa y prosa es lo contrario. En el taller número 2 encontramos 3 puntos muy sencillos, muy interesantes, pero necesito que los hagan a conciencia y bien juiciosos. El primero, les presento unas oraciones, unos mensajes célebres de Sor Juana Inés de la Cruz, donde ustedes deben escoger uno de ellos y hacer una breve reflexión mínimo de 10 renglones. ¿Listo? Entonces vamos a practicar lo de las características de los párrafos. Que no nos queden palabras repetidas. Bueno, las características que yo les agregué en el taller, en las recomendaciones, ¿cierto? Párrafos, conjunto de oraciones. Entonces, por favor, bien organizadito y bien argumentado. Ese es el primer punto. Escogen una y hacen una reflexión. No solamente decir me gustó esta porque sí o porque es interesante, porque es bonita, sino consulten con sus papitos, con sus familiares. Papá, ¿qué puedo sacar de esta oración? Interactúen, charlen, conversen y así se va a enriquecer más la respuesta. En un segundo punto está la comparación de épocas. Ese es el objetivo y el propósito. En esta comparación de épocas vas a realizar un cuadro comparativo entre la situación de la mujer en la sociedad de la colonia y la mujer de la actualidad, mirando muchos aspectos, mínimo unos 5 aspectos: las costumbres, la educación, los derechos que tenían, las normas que las cobijaban, a qué estaban expuestas, cositas puntuales, ¿listo? Ya saben que hay que evitar el plagio, copiar exactamente de internet, hay que citar lo que ustedes encuentren y quieran remitirlo tal cual porque les llamó la atención, hay que citar. Bueno, ese es en un segundo punto. Hay 2 preguntitas ahí también que son interesantes sobre el machismo, sobre la sociedad contemporánea, los vamos a responder de forma argumentativa. Y un tercer punto donde está el análisis de un soneto de Sor Juana de la Cruz. Entonces está el soneto, analizar un texto lírico de la época. Entonces tenemos el soneto que dice: ¿en qué satisface un recelo con la retórica del llanto? Entonces lo vamos a analizar, lo vamos a leer, vamos a buscar las palabras, el significado de las palabras para entender un poco más el soneto. Vamos a mirar cuántas estrofas tiene, cuántos versos, qué nos quiere dar a entender. Hay una serie de preguntitas. El último punto es: representa por medio de un dibujo el soneto. Entonces, fíjense, muchachos, que pregunta que se haga, pregunta que hay que responderse de forma completica. Y algunas recomendaciones que les planteo para que las tengan en cuenta en el desarrollo general del taller y de la poesía, ¿no? Leer muy bien cada punto antes de desarrollarlo. La ortografía es, por favor, indispensable. Pensar bien lo que queremos escribir, evitar la repetición de palabras, organizar bien las oraciones de un párrafo. Si tienes la posibilidad de ampliar tus conocimientos, entonces vas a leer un poco más sobre Sor Juana Inés de la Cruz, porque es un ejemplo de mujer, es un ejemplo que dio a todas las mujeres en ese momento de la colonia, tanto en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte literaria. Entonces se dio una independencia intelectual. Chicos, entonces ojalá nos podamos ver pronto. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier propuesta, bienvenida sea, la pueden colocar en la parte inferior del tutorial y pues yo estaré muy pendiente de contestarles de acuerdo a la cantidad de trabajo y a la cantidad de cosas. Pues procuraré en su momento darles respuesta, pero no se queden calladitos. Duda que tengan, me la pueden hacer llegar. Que tengan un excelente día y nos vemos. Hasta pronto.